Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Estados Unidos reimplanta el bloqueo naval mientras Trump amenaza con intensificar los ataques contra Irán. Irán promete una respuesta contundente tras los 7 muertos en ataques estadounidenses contra una base militar. Según un informe, Trump le pidió a Netanyahu que retire las tropas israelíes de Siria y Líbano. Solo 20 aviones de reabastecimiento de combustible estadounidenses permanecerán en el aeropuerto Ben Gurión hasta el 21 de julio, en un intento por evitar interrupciones en los viajes durante el verano. El Congreso israelí, la Knesset, aprueba una ley que prohíbe las detenciones de los judíos ultraortodoxos que evaden el servicio militar, legitimando así la actual deserción masiva. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando del presidente estadounidense Donald Trump. Reimpuso el martes un bloqueo naval a todos los puertos iraníes y amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes la próxima semana, a menos que Teherán reanude las negociaciones, mientras el acuerdo de alto el fuego provisional se desmorona y crece la preocupación por un retorno a la guerra total. Estados Unidos impuso el bloqueo a mediados de abril y lo levantó a mediados de junio, un día después de la firma del acuerdo provisional destinado a poner fin definitivamente a la guerra. El acuerdo establecía un plazo de 60 días para negociar también un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, pero las conversaciones se han estancado debido a la intensificación de los combates en el estrecho y Teherán proclamó la semana pasada que había vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz. Hay al menos 19 buques de guerra estadounidenses en el mar Arábigo, incluyendo 2 portaaviones y un buque de asalto anfibio con más de 1.000 infantes de marina a bordo. El Comando Central de Estados Unidos también informó en redes sociales que hay cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio. Antes de reanudar el bloqueo, el Comando Central de Estados Unidos anunció otra serie de ataques dirigidos contra emplazamientos de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera durante la oleada de 7 horas para degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo, comercial y las tripulaciones civiles. Bueno, de momento siguen las hostilidades comedidas en la zona, porque a cada acción de Estados Unidos, pues el régimen iraní también responde y bueno, Estados Unidos ahora tiene una geometría cada vez más amplia de respuesta, es decir, y el gobierno iraní tiene una capacidad de ataque muy limitada, pero si sigue insistiendo, Estados Unidos cada vez las represalias son mayores. Y esto seguramente en algún momento se calmará o derivará en una guerra total. Yo creo que el interés de del régimen de los ayatolás y la Guardia Revolucionaria es no llegar a una guerra total, porque en estos momentos pues están en total desventaja respecto a Estados Unidos, con todas las fuerzas que tiene desplazadas en la zona y con los otros países del Golfo que podrían colaborar con ellos. Así que esto es una especie de estertor del régimen de los ayatolás, y cuanto más tarden en sosegarse y sentarse a negociar realmente, menos posibilidades hay de que el régimen siga gobernando el país. Y eso es algo que en realidad es el objetivo de Trump y Estados Unidos. Al menos 7 militares murieron en los ataques estadounidenses contra una base militar iraní en Banpur durante la noche del martes. El ejército iraní afirma que los ataques tenían como objetivo causar el mayor número de bajas posible y que 13 misiles impactaron en una casa de huéspedes, puestos de guardia e instalaciones de alojamiento en la base cercana a la ciudad de Iran Shah, en el sureste del país. Añade que varios miembros del personal también resultaron heridos y promete una respuesta contundente al ataque.
Ahí estamos. Esto es el ejemplo de lo que comentaba antes. Promete una respuesta contundente al ataque. No puede dar una respuesta contundente porque no tiene las armas y la situación como para dar una respuesta contundente, pero utilizando ese lenguaje y lanzando un ataque que, aunque no sea contundente, va a ser lo suficientemente la excusa perfecta para que Estados Unidos vuelva a responder, incluso con mayor intensidad de lo que han estado haciendo hasta ahora, y ya no se limitan a bombardear o atacar los puestos cercanos al Golfo Pérsico, sino también dentro del país en instalaciones civiles que tienen que ver con las infraestructuras, por ejemplo, de energía, etcétera, etcétera, y eso es lo que va a terminar de desgastar al régimen, aunque evidentemente ellos todavía tienen el poder de sojuzgar a su propia población. Cada uno de estos golpes que asesta Estados Unidos los pone en una situación cada vez más minoritaria en el propio Irán. Según un informe, el presidente estadounidense Donald Trump supuestamente le dijo al primer ministro Benjamin Netanyahu que Israel debería retirar las tropas de Siria y Líbano durante una llamada telefónica el jueves pasado. Trump afirmó que la presencia de personal militar israelí en territorio sirio podría generar tensión y provocar una escalada. El ejército israelí afirma desconocer la llamada telefónica en cuestión y que no se ha producido ningún cambio sobre el terreno ni que haya indicios de que la situación vaya a cambiar inminentemente. En medio de estos acontecimientos, Netanyahu estaría planeando un viaje a Washington en los próximos días, aunque ni la Casa Blanca ni la oficina del primer ministro han confirmado la posibilidad de una reunión. La semana pasada, Trump se reunió con el jefe de gobierno sirio y anunció que tomaría medidas para retirar a este país de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Bueno, yo, en mi opinión personal, creo que Israel estaría más abierto a una retirada de los territorios que actualmente, donde tiene ahora soldados en el sur del territorio sirio. Creo que el tema de Siria le preocupa menos que el tema de Líbano, donde todavía existe Hezbollah, aunque esté muy alejado ya de las zonas inmediatas de la frontera, pero en las cuales no puede fiarse de que el ejército libanés vaya a poder cumplir, aunque tenga la mejor de las intenciones, con la misión de alejar al ejército de Hezbollah de esa zona. Por lo tanto, yo creo que con Siria, también porque es un país que se ha acercado a través de su dirigente mucho más a Estados Unidos, que hay posibilidades de que haya un cambio en la situación de Israel en los puestos militares que tiene avanzados en la zona. En cuanto al Líbano, ya habíamos hablado ayer de que se está hablando de al menos 2 pequeñas zonas que ya están, entre comillas, limpias de terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano, que pasarían a manos del Ejército Nacional Libanés, y que esto podría servir de zona de prueba para ver qué tal evoluciona y ver si el ejército libanés podría hacerse cargo de toda esta zona del sur del Litani. Evidentemente, Israel todavía podría reservarse la potestad de atacar a Hezbollah si lo atacan desde territorio libanés, desde el norte del Litani, pero ya serían como respuestas para las cuales el propio gobierno libanés puede ser de que estuviera en coordinación y aviso para que no haya incidentes con el ejército libanés y que todo se remita a atacar simplemente a Hezbollah. Un grupo que, por otra parte, depende mucho lo que haga de lo que pase en Irán. Estamos viendo de que no solamente Israel lo tiene acorralado, pero es un ejército muy grande, el de Hezbollah,
muy bien financiado desde Irán, y el tema es si Irán va a poder seguir financiándolo, si un posible acuerdo con Estados Unidos podría frenar eso, y entonces el tema del Hezbollah en Líbano quedaría mucho más positivo y solucionado que cualquier otra solución que implique el uso de armas ahora mismo. La ministra de Transportes israelí anunció que a partir del 21 de julio el número de aviones de reabastecimiento de combustible estadounidenses estacionados en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv se reducirá a 20 para evitar interrupciones en las operaciones de vuelos comerciales durante los meses de mayor actividad del verano. Actualmente, 33 aviones cisterna estadounidenses para reabastecimiento en vuelo están estacionados en el principal aeropuerto del país, lo que dificulta el acceso a los aviones civiles y genera escasez de espacio de estacionamiento. Aviones estadounidenses adicionales serán reubicados y estacionados en bases de las Fuerzas de Defensa de Israel designadas por el Ministerio de Defensa. Bueno, ya saben, ayer habíamos comentado esta misma noticia diciendo que había un problema en Israel porque estos aviones de reabastecimiento son aviones gigantescos y ocupan mucho lugar incluso en tierra, porque también tienen que estar mantenidos y siempre disponibles para el despegue, ¿no? Es decir, no se los puede poner entre la maleza o en cualquier sitio, sino que tiene que estar en una zona que reciban los cuidados para estar disponibles en cualquier momento. Pero claro, el aeropuerto de Lod, el aeropuerto principal de Israel, no es tan grande, por ejemplo, como el de Madrid o el de Palma de Mallorca o el de Barcelona. Generalmente, para su uso civil, tiene unas capacidades bastante limitadas y estos aparatos están ocupando un terreno importante, por lo cual esta semana se estaba valorando la posibilidad de que Israel tuviera que devolver los pasajes, los billetes abonados para los pasajes, porque no habría posibilidad de contar con vuelos muy frecuentes de entrada y salida al país por esta ocupación de las pistas por estos aviones. Bueno, se ha llegado a un acuerdo y esta misma semana, el 21 de julio, bueno, la próxima semana, ya se van a desplazar a otras zonas, a otros aeropuertos en el extranjero, se supone, o unos 13 de los 33 aviones que había estacionados, de estos aviones de reabastecimiento que son gigantescos, y bueno, casi se acerca a la mitad y esto despeja una zona mucho más amplia para uso civil y que también Israel pueda contar con un tráfico más o menos normal de personas, de turistas y de israelíes que quieren salir a hacer turismo fuera y después volver. El martes, la Knesset aprobó por 58 votos a favor y 54 en contra una ley respaldada por la coalición que prohíbe temporalmente el arresto y el enjuiciamiento de hombres ultraortodoxos que evaden el servicio militar, legitimando así el continuo no alistamiento de los ultraortodoxos. En la práctica, esta medida detendrá la mayor parte del alistamiento de estas personas en las fuerzas de defensa de Israel durante al menos los próximos meses. La ley, que forma parte de una ofensiva legislativa de última hora del gobierno, centrada en las demandas de la comunidad jaredí para garantizar la exención del servicio militar obligatorio para los estudiantes de yeshivá, otorga inmunidad contra el arresto a decenas de miles de los que evaden el servicio militar hasta finales de enero de 2027 y extiende esa protección a quienes sean elegibles para el servicio militar después de su entrada en vigor, eliminando de hecho la amenaza de arresto y facilitando la negativa a alistarse durante ese periodo. También suspende los procesos penales en curso contra quienes ya enfrentan medidas coercitivas. El lunes, el jefe del Estado Mayor del Ejército calificó la propuesta de inconcebible, afirmando que era claramente incompatible con las necesidades y equivalía a otorgar exenciones masivas de enjuiciamiento. Se estima que unos 72.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años
Cumplen los requisitos para el servicio militar, pero no se han alistado. Las fuerzas de defensa de Israel han reiterado en los últimos meses que necesitan urgentemente 12.000 nuevos reclutas en medio del conflicto multifronterizo en curso. La ley ha suscitado una fuerte oposición por parte de los reservistas, los asesores jurídicos de la Knesset y gran parte de la población. E incluso hay una noticia de última hora al respecto, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Israel ha congelado esta medida. Es decir, que esta medida que venía a limitar la capacidad de reclutamiento de los Haredim, de los ultraortodoxos, ya no puede ser puesta en práctica. Con lo cual entiendo yo que la suspensión de los procesos penales en curso no va a tener efecto, y es decir, que las personas que están siendo juzgadas por haberse escapado o no haberse presentado a las filas cuando fueron llamados, pues se van a enfrentar a los juicios de militares. Pero estamos en una época muy turbulenta. No olvidemos que esta semana que viene creo que ya se cierran las sesiones de esta Knesset, de este Congreso, para hasta que pasen las elecciones el 27 de octubre. Van a ser meses en los cuales van a seguir habiendo cuestiones que tienen que ver con la política y por una parte por la convocatoria de elecciones y por otra parte por la justicia, que no se ve afectada directamente por las elecciones, con lo cual pueden haber fallos y recursos que se faciliten también en esta época. Lo que está claro es que esta situación con los ultraortodoxos no se va a solucionar inmediatamente. En realidad no es que lleve semanas o años, sino que lleva décadas así. Es decir, desde hace mucho tiempo que el Tribunal Superior ha dictado sentencias respecto a que estas personas no podían ser eximidas de cumplir con las mismas obligaciones que el resto de la población por ser estudiantes en una yeshiva. Así que la ley es muy clara, pero también está claro de que el gobierno necesita el apoyo de los sectores ultraortodoxos para seguir gobernando, y por eso digamos que dan el brazo a torcer y retuercen las leyes para que esta situación pudiera darse, o al menos ganar algo de tiempo hasta que pasen las elecciones, y luego ya se verá, porque también hay que tomar en cuenta de que en Israel no hay ningún partido desde hace más de 60 o 70 años que sea capaz de formar gobierno por sí solo con una mayoría absoluta. Todos necesitan el apoyo de muchos otros partidos para formar una coalición. Actualmente creo que los que gobiernan son por lo menos 5 partidos, si no más, y una alternativa a esto podría ser que incluso si saliera elegido en primer término el partido Likud de Netanyahu, que Netanyahu pudiera llegar a formar gobierno con los partidos que antes eran de la oposición y no con los partidos de ultraderecha y ultraortodoxos que han sido los que han llevado a cabo la formación de este gobierno actual. Pero nunca se sabe. Israel es un país con una política muy cambiante. Todo dependerá de qué pasará en las votaciones, qué pasará en las negociaciones, qué pasará con el juicio a Netanyahu, que podría llegar a inhabilitarlo para presentarse a primer ministro. Eso no quiere decir que no pueda presentarse a las listas de su propio partido, pero bueno, como digo, la política israelí es algo muy complicado y las leyes israelíes también sufren del acoso de los políticos israelíes, como es en este caso del reclutamiento de los sectores ultraortodoxos. Así finalizamos este informativo. Volveremos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.